Hola jóvenes, esta semana vamos a trabajar el tema de vectores, movimiento circular y movimiento parabólico, pero del movimiento parabólico vamos a trabajar específicamente lanzamientos de proyectiles. Para iniciar, vamos a entender un poco la lógica de los vectores. ¿Qué son los vectores? ¿Para qué se utilizan? ¿Cuál es el campo de acción de los vectores? Comenzaremos con un problema sencillo. Una caja pequeña, pesada, con suministro de emergencia se deja caer desde un helicóptero en movimiento en el punto A, mientras este vuela a lo largo de una dirección horizontal. En el siguiente dibujo, ¿qué inciso describe mejor la trayectoria de la caja, despreciando la resistencia del aire, según lo observa un individuo parado en el suelo? Entonces, de manera general tenemos un ejercicio analítico sencillo donde hay un helicóptero que va volando y a partir de él cae una caja con suministro de emergencia. Hay una persona abajo en el suelo que está viendo el fenómeno y quiere describir y quiere definir cuál va a ser la trayectoria de la caja, y nos dan 4 opciones para este ejercicio. Tenemos el inciso A, tenemos el inciso B, el inciso C, inciso D e inciso E. Entonces, primero, para entender este problema hay que analizar detenidamente las trayectorias que va a tener esa caja, las posibles trayectorias, en este caso de los incisos. Si observamos la trayectoria A, la caja cae básicamente hacia atrás. Si ustedes notan, el movimiento del helicóptero es a la derecha, mientras que la caja cae a la izquierda, ¿sí? En el inciso B tenemos que la caja cae en caída libre, o sea de manera recta, desde el helicóptero hasta el suelo. En el inciso C, la caja cae hacia adelante, pero en un ángulo agudo de inclinación, mírenlo, hasta caer. En el inciso D, la caja cae igual hacia adelante, pero describe un movimiento parabólico invertido, es decir, va cayendo de a poco, ¿no? Hasta que cae acá. Y en el inciso E, la caja se desplaza paralelamente al helicóptero y de repente comienza a caer. ¿Cuál es la respuesta correcta? Piensen un poco, analicen el fenómeno, detengan el video y seleccionen la respuesta correcta. A, B, C, D, E. Cuando lo tengan listo, le vuelven a dar play al video y miran la respuesta. Si ya tienes tu respuesta, entonces podemos analizar nuevamente el problema y definir cuál es la respuesta correcta. En el caso del inciso A, la caja cae hacia atrás, pues sería como imposible, ¿no?, que un cuerpo que se vaya moviendo hacia adelante, al lanzarse, al dejarse caer más bien, este caiga hacia atrás. Sería bastante imposible hacer eso. Así que de hecho la respuesta del inciso A como que no es. Pensemos en el inciso B. La caja cae hacia abajo en caída libre y recto. Si bien es cierto, es posible que esto suceda, así que la vamos a dejar tentativa, ¿no? Inciso C, la caja cae hacia adelante en un ángulo agudo. Si bien es cierto, la caja va a caer, pero difícilmente va a describir este movimiento tan rectecito hasta llegar a caer acá. Por 2 razones. Primero, porque para que vaya haciendo este tipo de caída, él necesita que una fuerza externa a él le vaya enderezando el movimiento de caída. ¿Me explico? Entonces pensemos que el inciso C no es. Vamos a ver el inciso D. La caja cae hacia adelante en un movimiento parabólico invertido. Es decir, la caja va cayendo, mediante va bajando y llega al punto. Podría ser. Pensemos en el inciso E. La caja cae hacia adelante, describiendo una trayectoria rectilínea y a continuación parabólica terminando en caída libre, es decir, viene paralelamente al movimiento del helicóptero, es decir, la soltaron, no cayó, sino que se fue a la par de él y en cierto momento, pum, comienza a caer. Obviamente, ¿verdad? La E tampoco me convence mucho. Tengo 2 alternativas entonces, posiblemente la B y posiblemente la D. Miremos cuál es la respuesta correcta. De hecho, la respuesta correcta es la D, porque el cuerpo va cayendo conforme va pasando el tiempo.
Es decir, la trayectoria se va volviendo curvilínea y no como en el caso de la respuesta C, mucho menos como en el caso de la respuesta B. Para que esta caja pudiera caer como la respuesta B, el helicóptero debería estar inmóvil, debería estar quieto para dejarla caer. Si el helicóptero, como en este caso, se va moviendo, entonces evidentemente la caja va a ir describiendo un movimiento paralelo y de la misma manera hacia abajo al helicóptero. Entonces la respuesta correcta es la D. A continuación vamos a definir algunos conceptos, por ejemplo una cantidad escalar. Una cantidad escalar es una medición que nosotros hacemos día a día, nosotros lo hacemos diario en cada momento. Una cantidad escalar nosotros la especificamos totalmente cuando tenemos una magnitud y tenemos una unidad de medida. Por ejemplo, la rapidez tiene magnitud 15. Para que las personas que se preguntan qué cosa es una magnitud, pues una magnitud es un número, por ejemplo 15, y la unidad de medida es qué significa el 15, en este caso son 15 millas por hora, es decir que un móvil tiene la velocidad de 15 millas o de recorrer 15 millas en cada hora de su recorrido. También la distancia es una cantidad escalar porque hay un 12 que indica 12 unidades de no sé qué, pero que después su unidad de medida dice que son kilómetros, y el volumen pues también. Ahora, las cantidades escalares que se miden en las mismas unidades se pueden sumar y restar sin ningún problema, como cuando sumamos y restamos números naturales, números enteros. Por ejemplo, si tenemos 14 milímetros sumado con 13 milímetros, vamos a obtener 27 milímetros. Si tengo 20 pies cuadrados y le resto 4 pies cuadrados, voy a obtener 16 pies cuadrados. Tengo 15 monos y le resto 10 monos, tengo 5 monos. Pero no puedo restar o sumar dos cantidades escalares que midan dos cosas distintas. Por ejemplo, si tengo 4 caramelos y le resto 8 pelotas de básquetbol, entonces, ¿cuál es la respuesta? No hay, porque son dos medidas distintas, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado en el caso de las cantidades escalares en cómo sumar o restar cantidades. Pero también existen las cantidades vectoriales. Las cantidades vectoriales tienen algo más que las cantidades escalar. La cantidad escalar tenía una unidad de medida y también tenía un número. Y en el caso de la cantidad vectorial, queda especificada totalmente cuando tiene una magnitud, una dirección y aparte de esto indican obviamente un sentido. Por ejemplo, cuando nosotros damos una dirección, nosotros decimos caminar 3 cuadras al norte, caminar 5 cuadras al este, después bajar tantas cuadras hacia abajo. Entonces, nosotros estamos dando una cantidad y luego una dirección, ¿sí? Entonces, tenemos una unidad de medida y tenemos a partir de ahí una dirección. Generalmente, nosotros la dirección la tomamos a través de un ángulo de referencia. ¿Cómo se trabajan las cantidades vectoriales? Las cantidades vectoriales se pueden sumar o restar, multiplicar específicamente también, a través de algunos métodos. Por ejemplo, tenemos el método gráfico, y dentro del método gráfico tenemos el método del paralelogramo, que es ideal para dos vectores, y el método del polígono, que también es ideal para sumar vectores o restar vectores con más de dos de ellos. Y tenemos el método analítico. ¿Cuál es la ventaja de cada uno de estos métodos y cuál es su desventaja? Para iniciar, el método gráfico es más fácil, es más rápido, pero tiene una desventaja, que se debe de trabajar a escala y dependen mucho de la percepción, del pulso del que lo está dibujando, de la interpretación, del error de los materiales que se utilicen, etc. El método analítico es más específico en sus respuestas, más seguro, pero también tiene un pequeño problema. Es un poquito más complejo que el método gráfico. Tenemos que dominar una serie de contenidos previos a esto, como lo son la trigonometría, la geometría plana y algunas situaciones ahí que a veces meten un poco de ruido, pero en sí el método analítico es más concreto, más directo y no hay problema de equivocaciones en errores de medición. Vamos a analizar un poco la suma de vectores a través de los métodos gráficos. Para sumar vectores, si estos tienen la misma dirección, solo es nada más importante revisar si están del mismo sentido o del sentido contrario. En el primer sentido, es decir, si están en el mismo sentido, lo más común es sumarlos, y si están en sentido contrario,
pues lo común es restarlo. Por ejemplo, si una persona camina 8 kilómetros hacia el este un día y 6 kilómetros hacia el este el siguiente día, ustedes pueden notar que ha recorrido a la misma dirección tanto en el primero como en el segundo día. Entonces caminó 8 kilómetros hacia el este, descansó, durmió ahí, al día siguiente volvió a caminar en la misma dirección 6 kilómetros. Obviamente se está sumando, ¿no? Entonces vamos a sumar 14 kilómetros al este y podemos graficar su resultante a través de un gráfico pequeño y decimos: el primer día caminó hasta 8 y el segundo día caminó hasta 6 en el mismo sentido y en la misma dirección. Quiero que noten esa diferencia. La dirección es el ángulo y el sentido es la flechita. La flechita te dice hacia dónde va. Ahora, si nosotros sumamos estas dos magnitudes, tenemos que la respuesta es 14 kilómetros al este. Pero ¿qué pasa si lo que decimos es lo contrario? Es decir, si la persona camina 8 kilómetros hacia el este el primer día y 6 kilómetros al oeste el segundo día. Entonces ustedes pueden ver que se trata de la misma dirección, pero en sentido contrario. Es decir, el primer día caminó 8 y el segundo día, digamos que regresó 6. ¿Sí? Entonces, al final del día, en este caso del segundo día, la persona tuvo como una resultante, es decir, su posición final fue que solamente se movió 2 kilómetros al este. ¿Qué hubiera pasado si la persona en realidad se hubiera movido 10 kilómetros al oeste? Entonces, hubiera regresado al punto inicial donde habían 8 kilómetros y aún hubiera caminado 2 kilómetros al oeste. Entonces, su posición final serían 2 kilómetros al oeste. Me imagino que hasta el momento, al analizar este tipo de problemas, está quedando sencillo entender cuando los vectores se suman, si estos están en una misma línea de acción, en una misma línea. Vamos a ver qué pasa ahora con el método del paralelogramo. Supongamos que queremos sumar dos vectores A y B, es decir, queremos obtener un vector resultante llamado A más B o vector A más vector B. Los vectores pueden tener cualquier variable, pueden ser mayúscula o minúscula y pueden ser cualquier letra del abecedario, ya sea A, B, C, D, E, P, Q, R, S, T, V, cualquier variable, siempre y cuando se le coloque en la parte superior la saeta que indica que son vectores. De hecho, esta saeta va sobre la letra. Evidentemente ahorita no lo ven ahí, así ahí, porque el editor, una vez que uno lo mueve a Power, él pues mueve la saeta. Me imagino que por cuestiones de edición en PowerPoint, ¿no? Pero en Word queda perfectamente. Es más, en el documento está bien ubicada la saeta. Entonces, con el método del paralelogramo, lo primero que vamos a hacer es dibujar en una hoja de papel usando una escala. Para eso vamos a tomar por convención nosotros esa escala. Es decir, digamos que un cuerpo se mueve a 15 kilómetros al norte. En el cuaderno no podríamos graficar 15 kilómetros, tendríamos que tener un cuaderno muy grande. Entonces lo que vamos a hacer es pensar en cuánto voy a graficar yo ese ejercicio para que se mire lo más real posible. Yo podría definir, por ejemplo, que cada 5 kilómetros es 1 centímetro en mi cuaderno. Y de esa manera yo podré obtener un gráfico más pequeño y que esté adaptado a la situación. En muchos ejercicios es conveniente tomar 1 centímetro igual a 1 metro. De modo que un vector en el cuaderno de 1 centímetro de longitud indica 1 metro de desplazamiento en la vida real. Pero que conste, esto es nada más un ejemplo, ¿no? Porque en algunos casos 1 centímetro en el cuaderno a veces indican 3 en la realidad, o si yo quiero pueden ser 5, o si yo quiero pueden ser 10, a como yo lo realice o lo vea conveniente. Dibujamos entonces en la hoja de papel a la escala que ya hemos planteado al vector A, de modo que el vector quede, en este caso vamos a pensar en un vector de 1 centímetro, y el vector va a quedar de la siguiente manera, así. A partir del origen, el origen se llama origen al punto donde se interceptan los ejes tanto X como Y de un plano cartesiano. Lo más correcto es tener una hojita milimetrada, pero no hay mucho problema en eso. Siempre y cuando nosotros tratemos de graficarlo lo más recto posible, pues nos va a salir bien. Y una vez que graficamos a partir del origen al vector,
le damos su dirección, y dicho sea de paso, aquí no les escribí la dirección, simplemente es un ejemplo, pero con un transportador lo primero que yo hago es colocarlo en el centro, colocar el transportador, medir la dirección y a partir de ahí trazar el vector, como lo vamos a hacer el día sábado en la clase, que para eso pues es importante que todos lleven su transportador, ya sea solo el transportador y una regla, o si no su estuche geométrico completo, no hay ningún problema. Entonces colocamos el vector A, y una vez que coloco el vector A con origen en el origen y con punta acá, entonces procedemos a graficar el vector B. El vector B a partir de la punta del vector A. Esta punta del vector A partir de ahora ya no es el origen acá, sino que pasa a ser un origen imaginario aquí. A partir de ahí grafico B. Si hay que medir un ángulo, el ángulo se va a medir a partir del punto final de A. Ya no se va a medir el ángulo con el transportador de aquí ni del eje X, sino a partir de la punta de A. Seguidamente, el vector que va desde la cola de A, es decir, desde que nació A hasta que termina B, sin pasar por ningún otro lado, simplemente donde nace A y donde termina B, a ese se le llama vector resultante o vector B más A o A más B. En vectores la suma y la resta, obviamente, son conmutativas, y si hay dos o más vectores también son asociativos. Es decir, no importa si ustedes suman vector A más vector B, porque es igual a tener vector B más vector A, o si tienen vector A más vector B más vector C es igual al vector C más el vector A más el vector B, o cualquier otra mezcla que ustedes quieran. En vectores la suma es asociativa. En este caso el vector resultante es el vector que nace en A, que nació en el origen de A y finalizó en el fin de B. A este se le llama vector resultante. Entonces hasta ahora hemos más o menos entendido a grandes rasgos lo que es el método gráfico para sumar vectores. De hecho, el día sábado vamos a graficar algunos vectores y vamos a aprender un poco más sobre la técnica de la graficación de vectores. Vamos a ver un ejemplo un poco más aterrizado a la realidad, que dice: un barco recorre 100 kilómetros al norte durante el primer día de viaje, 60 kilómetros al noreste el segundo día y 120 kilómetros hacia el este el tercer día. Encuentra el desplazamiento resultante con el método del polígono. Es importante señalar que en algunos casos se les va a pedir el método que van a usar y en otros casos va a ser a decisión de ustedes. Eso ya queda a criterio propio. En este caso vamos a pensar lo primero en escala. Este barco está recorriendo 100 kilómetros al norte. Yo no podría graficar 100 kilómetros en mi cuaderno, tampoco 60, mucho menos 120. Entonces lo que quiero hacer es trasladar eso a un plano más pequeño. Lo que se me ocurre hacer es que cada 20 kilómetros sea 1 centímetro en el cuaderno, para que así, en el caso de la medida más grande, que es esta que está acá, pues se mire más o menos pequeña. La idea es que el gráfico tampoco sea tan chiquito, ¿no? Ni tan chiquito que no se pueda entender, ni tan grande que no se pueda resolver. Entonces, en este caso, vamos a transformar las medidas anteriores del problema en medidas más reales para el cuaderno. Y tenemos, el barco recorre 100 kilómetros al norte, entonces transformamos o hacemos una conversión sencilla de los 100 kilómetros con la relación que acabamos de establecer de 20 kilómetros por cada centímetro. Hacemos la división concreta y nos dice que los 100 kilómetros van a estar representados por 5 centímetros en el cuaderno y los 60 kilómetros van a estar representados por 3 centímetros en el cuaderno. Así también los 120 kilómetros van a estar representados por 6 centímetros en el cuaderno. A continuación vamos a realizar la medición con la regla a partir del diagrama que vamos a realizar con los datos que acabamos de calcular. Más o menos nos va a quedar algo parecido a esto. Si ustedes notan, aquí tengo el eje X. No es necesario escribirlo todo porque al final no me interesa todo el eje. Lo que me interesa nada más es una referencia para medir el ángulo, este ángulo que está acá. Entonces, en el caso de que el barco corre hacia el norte, es importante también recordar que el norte equivale con la Y, el sur equivale con la Y negativa
el este equivale con las X positivas y el oeste equivale con las X negativas. Eso significa que cuando nosotros graficamos un plano cartesiano, estamos graficando básicamente las coordenadas o las direcciones que nosotros utilizamos comúnmente: norte, sur, este, oeste. Entonces lo podemos trabajar fácilmente a partir de esa definición. Si ustedes notan, entonces al norte nos movimos 5 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, aquí tienen a A y lo represento como A 100 kilómetros. Recuerden que en la realidad estos son 100 kilómetros, pero en el cuaderno estos son 5 centímetros. Una vez que tengo a A graficado, grafico a B, y B tiene 6 centímetros, pero 6 centímetros a partir del noreste. Entonces, ¿qué significa noreste? Recuerden que en los cuadrantes tenemos norte, sur, este, oeste. Noreste es la mitad del cuadrante que va entre el norte y el este. Cuando decimos sureste, es la mitad del cuadrante que va desde el sur al este. Igual pasa con el noroeste y el suroeste, que son la mitad del cuadrante entre cada uno de los ejes. Ahora, si nosotros hacemos como origen la punta de A, norte estaría hacia acá, sur hasta abajo, este a la derecha y oeste a la izquierda. Entonces, noreste es la mitad de este cuadrante, es decir, va a partir por la mitad, exactamente por la mitad. Y como en un cuadrante siempre hay 90 grados, entonces el noreste son 45 grados, que es la mitad de ese cuadrante, ¿sí? Una vez tomando ese ángulo, yo puedo dirigirme 3 centímetros en esa dirección. Parto de acá, en 45 grados marco 1, 2, 3. Una vez de recorrer los 3 centímetros, que equivalen a los 60 kilómetros, vuelvo a marcar acá, al final de B, el origen, el punto como origen, y voy a definir ahora mi tercer movimiento, que son 120 kilómetros, traducido al cuaderno como 6 centímetros, en este caso al este. Así que no me muevo ni hacia abajo, ni arriba, ni a la derecha, ni a la izquierda, perdón, sino a la derecha. Y me voy a mover 6 centímetros. Y comienzo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez finalizado acá, ya no tengo más vectores que sumar, entonces trazo un vector desde el origen, en este caso es el punto de partida, hasta la finalización o al final donde llegó C. Lo mido con la regla y voy a obtener una distancia aproximada a 10.8 centímetros de longitud. Entonces, yo puedo decir de que si esto me dio a 10.8 centímetros, ¿cuánto será en la realidad? Hago la misma conversión que yo hice aquí, pero ahora de manera inversa. Ahora voy a pasar los centímetros a kilómetros. Y digo, bueno, la relación era de que por cada 20 kilómetros escribí un centímetro. Lo escribo abajo para cancelar y multiplico. Y eso me da 216 kilómetros. Significa entonces que este barco está actualmente a 216 kilómetros de su punto de partida. Es decir, de donde él salió, está a 216 kilómetros en una dirección de 41 grados. ¿Cómo te das cuenta que tenés 41 grados de dirección? Bueno, colocamos el transportador aquí y medimos el ángulo. Así de simple y de fácil. Y ya tenemos resuelto el ejercicio. Si quieren pueden ir probando ustedes en su casa o en algún momento que tengan disponible, por si quieren ya ir practicando con esto y no llegar pues en serio sin idea pues el día sábado. De hecho, les recuerdo que el día sábado lo vamos a hacer. Vamos a trabajar en la sección, vamos a resolver algunos ejercicios. Este también lo vamos a practicar ahí. La idea es que ustedes ya lleven algo de conocimientos y si ya lo entendieron, pues perfecto, ¿no? Esa es la idea de todo esto. Ahora, vamos a ver un ejemplito más por ahí. Un automóvil viaja 20 kilómetros al norte, luego 35 kilómetros en una dirección 60 grados al noroeste, como se muestra en la figura. Ahora, fíjense muy bien en este problema, que ya aquí cambian algunas cosas. Primero, me dicen que el automóvil viaja al norte, o sea, viaja hacia arriba, ¿no? En el eje Y.
Luego en dirección 60 grados al noroeste. Y aquí está el problema. ¿Hacia dónde está girando entonces? Porque noroeste para mí eran 45 grados entre el norte y el este. Pero ahora me está diciendo que son 60 grados al noroeste. Bueno, vamos a ver cómo se muestra en la figura. Si ustedes se fijan, en la figura aparece el movimiento básico del móvil, donde él sube hasta 20 kilómetros. Y si ustedes pueden determinar cuál es la escala aquí, 1, 2, 3, 4. Significa que hay una escala, ¿sí? Hay una escala de 1 en 5. Es decir, cada centímetro de acá va a valer 5 en la realidad. Porque hay 4 y eso forman los 20 kilómetros que él sube hacia el norte. A partir de aquí dice que se mueve en dirección 60 grados al noroeste. Es decir, del norte al oeste 60 grados. Y eso es muy importante porque en muchos problemas de física ustedes se van a encontrar direcciones este-norte. Y eso significa que se leyó el ángulo desde el este hacia el norte. En algunos casos sur-oeste o oeste-sur. Eso va a indicar, la palabra te indica desde dónde parte la medición del ángulo. En este caso, noroeste. Es decir, se midió desde el norte para el oeste, 60 grados. Es decir, de acá hasta acá, 60 grados. Y en esa dirección, 35 kilómetros más. Entonces se movió 35 kilómetros para acá. Y lo que hago ahora es medir con la regla a partir del origen a la punta de B. Y si yo quiero la dirección, pues simplemente lo mido con el transportador. Lo primero que vamos a hacer es graficar usando la escala. Recuerden siempre, la escala es un elemento importante en este proceso. Ahora, si continuamos, podemos ver y podemos notar acá a la derecha una tablita que nos indica los procedimientos que podemos seguir a la hora de resolver o a la hora de tratar de entender un problema. Lo primero es graficar usando una escala, graficar en el plano, trasladar los vectores, graficar los vectores resultantes o el vector resultante y por último resolver el ejercicio. Es importante que ustedes recuerden siempre los puntos cardinales, dónde queda el norte, el sur, el este o el oeste y cómo hacer que esos puntos cardinales coincidan con los ejes coordenados. Luego, medir con la regla y medir con el transportador es lo que debemos hacer con mucho cuidado, ya que si nos equivocamos vamos a dar una respuesta errónea. Y recuerden que, por ejemplo, 1 centímetro en este ejercicio, 1 centímetro de error significan 5 kilómetros en la realidad. Es decir, el error pareciera insignificante de 1 centímetro, pero en la realidad estás equivocándote en 5 kilómetros. Y el ángulo pues igual. Vamos a ver algunos ejercicios de suma de vectores por medio de componentes o por métodos analíticos. Supongamos que tenemos un vector v situado en un plano específico, el cual lo vamos a expresar como suma de otros dos vectores llamados componentes del vector original. Es decir, un vector, para ser suma, un vector suma, debe de tener elementos que lo hayan sumado, claro está, ¿verdad? Esos vectores que lo sumaron se llaman componentes del vector. Generalmente ustedes van a encontrar en cualquier bibliografía una gráfica parecida a esta, donde v representa al vector suma o el vector v o vector resultante en algunos casos, y en el eje x vamos a encontrar el vector componente en x y en el eje y el vector componente en y. Además que vamos a encontrar un ángulo de referencia que es el ángulo de inclinación del vector resultante. Ahora, ¿a qué se le llama vector resultante entonces? El vector resultante es la suma del vector en x más la suma del vector en y. Pero recuerden de que esta suma no es como sumar 3 más 5 igual a 8. Este tipo de suma es una suma vectorial, parecida a lo que hemos visto hace poquito en los ejercicios anteriores que estábamos graficando. Pero lo vamos a hacer ahora de otra manera. Ahora, analicemos un poco las cosas. Si este se llama vector resultante, yo voy a estar claro que ese vector resultante es igual a la suma del vector componente en x más el vector o su componente en y. El vector componente en x es el que está en el eje x y el vector componente en y es el que está en el eje y, o en este caso paralelo al eje y. ¿Estamos? Es decir, este mismo punto que estuviera en y está hasta acá. Esos son componentes.
¿Cómo se mide la magnitud de un vector? La magnitud de un vector es su distancia, su longitud, lo que hacíamos con la regla en el método gráfico. ¿Cómo se mide esa magnitud y cómo se mide la dirección? Son dos ecuaciones distintas que responden a aspectos distintos de los vectores. Un vector, entonces, su magnitud o la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Es decir, la componente en X se eleva al cuadrado, la componente Y se eleva al cuadrado y se suman. Luego de sumarse se saca la raíz cuadrada y esa es la magnitud del vector. Es decir, la longitud, la distancia que hay desde acá hasta acá, del vector resultante. La dirección del vector se halla utilizando la tangente del ángulo de la dirección, que es igual al vector componente en Y entre el vector componente en X. Es importante señalar que los vectores componentes no necesariamente van a estar siempre en un mismo plano o en el primer plano. Pueden estar en el segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante de un plano cartesiano, y para cada uno el ángulo va a ir cambiando. Eso lo vamos a ver en la clase el día sábado, para que estén pilas puestas con eso de los ángulos. Los componentes de un vector se pueden hallar también a partir del vector resultante. Es decir, si en algún momento yo le doy el vector resultante y lo que quiero son los vectores componentes, entonces yo puedo encontrar esos componentes utilizando algunas fórmulas simples. Por ejemplo, la componente en Y se encuentra multiplicando el vector original, por así decirlo, o el vector resultante, por el seno del ángulo, es decir, del ángulo de dirección o de su dirección. También el vector componente en X lo podemos encontrar multiplicando el vector resultante por el coseno del ángulo que está acá abajo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros sumamos dos vectores que están compuestos por dos vectores cada uno? Es decir, si sumamos dos vectores, vector 1 y vector 2, para encontrar un resultante de un vector v cualquiera. Entonces, lo que voy a tener claro es que para encontrar las componentes en X del vector resultante es igual al vector componente en X del primer vector más el vector componente del vector 2 en X. El vector componente en Y es igual al vector componente en Y del vector 1 más el vector componente en Y del vector 2. Se parece un enredo, ¿verdad? Todo esto, pero vamos a ver un poco más dentro de la jugada. Es decir, la suma de las componentes de X es igual a la componente en X del vector resultante. Y la suma de las componentes en Y es igual a las componentes de Y del vector resultante. Lo cual pues lo podemos verificar a través de algunas formulitas y de algunos gráficos. Como por ejemplo este. Llamemos al vector resultante este vector grande que está acá. No se preocupen si por ahorita no me están entendiendo mucho. Lo importante es que ya llevan conocimientos previos sobre esto. Supongamos que tienen el vector resultante acá, este vector grande que está acá, y es la suma del vector 1, que está por acá abajo, y el vector 2, que está acá abajo. Entonces, tanto el vector 1 como el vector 2 tienen componentes. El vector 1 tiene esta componente, que es el vector 1 en X y el vector 1 en Y. Estos son los componentes del vector 1. Y los componentes del vector 2 son el vector componente 2 en X y el vector componente 2 en Y. Cada uno tiene sus propios componentes. Es decir, quienes componen al vector 1 lo componen el vector en X y el vector en Y. Quienes componen al vector 2 lo componen el vector en X y el vector en Y, cada uno, 1 y 2. Entonces, si yo lo que quiero es la resultante o el vector resultante, que es igual a la suma del vector 1 más el vector 2, entonces lo que tengo que hacer es encontrar las componentes, que serían las componentes en X del 1 y las componentes en X del 2, y las tengo que sumar. Vamos a ver un ejemplo de esto. Un cartero rural sale de la oficina de correos y maneja 22 kilómetros en dirección hacia el norte. Luego maneja en una dirección a 60 grados al sur del este. Óigase bien esta dirección, 60 grados al sur del este. Una distancia de 47 kilómetros. ¿Cuál será su desplazamiento medido desde la oficina de correos? Más o menos analizamos un gráfico parecido a esto. La oficina de correos es el origen, es decir, el punto donde está el 0. Él avanza
una distancia 1, la vamos a llamar distancia 1 para no llamarle vector 1, distancia 1, y luego a partir de aquí baja 60 grados y se desplaza con un desplazamiento 2 o distancia 2. De hecho tenemos entonces dos vectores, un vector 1 y un vector 2. Lo primero es que vamos a descomponer cada vector del desplazamiento, vector 1 y vector 2, en sus respectivos componentes. Recordemos de que el vector 1, o en este caso la distancia, la primera distancia recorrida, tiene 22 kilómetros de magnitud. Así que voy a descomponer el primer vector y voy a descomponer el segundo vector. Primero, para el vector o la distancia 1 en X, ¿cómo encontramos su componente? Recordemos en el ejemplo anterior, en la tabla anterior, teníamos de que la componente en X es igual al vector resultante por el coseno del ángulo. En este caso, la distancia 1 se mueve en un ángulo de 90 grados porque va sobre el eje de la Y. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando él se mueve, se desplaza sobre el eje Y, él lleva un ángulo de 90 grados. Entonces, la magnitud del vector 1 en X es igual al vector, en este caso es 22 kilómetros, por el coseno de 90 grados. Si ustedes multiplican eso, se van a dar cuenta que es 0. Por favor, háganlo en la calculadora para que se den cuenta que es 0, utilizando siempre las fórmulas anteriores. Luego, el vector 1 también tiene un componente en Y, que sería la magnitud del vector 1, que en este caso es 22 kilómetros, por el seno del ángulo, y el ángulo es 90 grados porque es un ángulo recto. Entonces sería 22 por el seno de 90. Lo hacen en la calculadora y les va a dar 22 kilómetros. Y las componentes son en X 0 y en Y 22, pero del vector 1. A continuación con el vector 2. Para encontrar las componentes del vector 2, yo necesito entonces verificar cuáles son las componentes de este vector. Primero, debo de saber que la magnitud de este vector, como lo dice el problema, es de 47 kilómetros. Ahora, debo de comprender por qué están esos signos más y esos signos menos. Si ustedes se acuerdan en su clase de matemática general, ustedes podrán recordar de que en el cuarto cuadrante, la X son positivas, pero las Y son negativas. Con base a eso, el vector 2 con su componente en X es igual a un más. ¿Por qué? Porque son la X positiva. Magnitud 47 grados por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo de referencia? 60. Y multiplico coseno de 60. Calculando esto, háganlo en sus máquinas y se van a dar cuenta que la respuesta es 23.5 positivo. Ahora, cuando vamos a calcular la componente en Y, recuerden que Y en el cuarto cuadrante está hacia abajo, es negativo, por eso se le escribe el menos. Y digo 47 por el seno de 60. Hago esto en la multiplicación y recuerden que el menos está fuera completamente de este procedimiento y me va a dar a menos 40.7 kilómetros. Tengo las dos componentes ahora, tanto en X como en Y. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar las componentes totales en X y las componentes totales en Y, que sería sumar las componentes en X del vector 1 y las componentes en X del vector 2. Y me quedaría 0 del primero más 23.5 del segundo. Sumado, eso va a ser 23.5. Ahora, las componentes en Y del primero, que en este caso serían 22 kilómetros, más las componentes en Y del segundo, que en este caso sería menos 40.7. Conste que esto al final se va a restar. 22 menos 40.7 es 18.7 negativo, porque el mayor es negativo, es decir, recuerden la ley de los signos para la suma.
Y al hacerlo esto, si quieren lo pueden hacer en la calculadora y les da menos 18.7 kilómetros. Ahora, eso nos define completamente al vector. En X, 23.5 y en Y, menos 18.7. De hecho, lo que me piden exactamente es cuál es la magnitud de ese vector. Así que, teniendo la magnitud de la componente en X y la componente en Y, los elevo al cuadrado y los sumo. Primero elevamos 23.5 al cuadrado, luego elevamos 18.7 al cuadrado, sumamos los dos resultados y le sacamos raíz cuadrada y me da 30 kilómetros. Esa sería la magnitud, es decir, la distancia real que hay ahora desde acá hasta acá. Esas son las componentes. ¿Cuál es la dirección? Vamos a dividir entonces la componente en Y, en este caso es menos 18.75, entre la componente en X, y la componente en X es 23.5. Hago la división y eso me da 0.796. Si lo hacen en su calculadora, no lo redondeen, déjenlo como la calculadora les da. Escriban menos 18.7 entre 23.5 y le dan igual. Luego tocan segunda función, tangente o INV tangente, dependiendo de la marca de la calculadora va a tener esa simbología. Segunda función, lo común en Ascasio es escribir shift, segunda función, tangente. Y automáticamente al valor que tenían anteriormente se los va a calcular y les va a dar ese valor que está acá, 38.5 grados. Lo que indica el signo negativo es que los 38.5 grados van a estar por debajo del eje X, así como lo muestra la figura acá, ¿miren? Significa que está por debajo. De ese modo, el desplazamiento resultante de este cartero es 30 kilómetros dirigido a 38.5 grados en dirección hacia el sur este. Estamos claros, ¿verdad? Ahora, para mí que este tipo de ejercicio se debe practicar un poco más para que ustedes tengan mayor dominio. Yo les recomiendo que lo practiquen de aquí al sábado y lleven ahí inquietudes o dudas. Si en algún caso lo llegan a tener, pues mucho antes lo pueden colocar en los comentarios. Para ir generalizando la suma de vectores, ustedes tienen, saqué aquí una tablita, digamos como un resumen, donde se pueden observar algunas propiedades y las fórmulas más elementales de los vectores, por medio de componentes y por medio de gráficos. Es una especie de resumen y yo sé que les va a servir mucho. A continuación vamos a ver un ejemplo un poquito más distinto, que dice 3 viajes cortos. Un viaje en avión comprende 3 etapas con 2 escalas, como se muestra en la figura siguiente. En la primera etapa el avión recorre 620 kilómetros hacia el este. Ustedes pueden ver acá, están los 600 kilómetros hacia el este. En la segunda etapa recorre 440 kilómetros hacia el sureste, y entre paréntesis nos aclaran que sureste son 45 grados. Y en la tercera etapa 550 kilómetros a 53 grados al sur del oeste. Ustedes notan, aquí está, se toma como 0 y desde el sur al oeste, 53 grados. ¿Cuál será el desplazamiento total del avión? Es decir, la resultante, esta línea azul grande que ven acá. Primero, dibujamos el diagrama. 2, elegimos los ejes. 3, encontramos las componentes, los componentes de cada uno de los vectores, del vector 1, del vector 2 y del vector 3. Haciendo eso me queda que la componente del vector 1, vamos con el vector 1, sus componentes en X son 620, su componente en Y 0, y lo pueden hacer porque aquí están los ángulos. Miren, recuerden que el vector 1 está sobre el eje X, no recorrió ningún ángulo, no está levantado para ningún lado, está sobre el eje X. Cuando él está sobre el eje X, su ángulo es 0 grados. Eso lo calculamos, utilizamos la máquina, la calculadora, y nos va a dar a 620. Y si calculamos el siguiente, pues igual, nos va a dar a 0. Ahora, vamos al vector 2. En el vector 2, primero
el coseno de 45. ¿Por qué 45? Porque son 45 grados que se movió al sureste. Luego el signo convencionalmente, porque recuerden que acá en el cuarto cuadrante el signo de la X es positivo, y en el caso de la componente en Y su signo es negativo, por eso está un menos, y ambos su magnitud por el seno y por el coseno respectivamente, el seno para el eje Y y el coseno para el eje X. Hacemos el cálculo en unas máquinas y nos da 311 positivo para la componente en X y 311 negativo para la componente en Y. En el vector 3 hacemos lo mismo, pero en el vector 3 debemos de tomar en cuenta que tanto la X como la Y están en el cuadrante negativo. Recuerden que tomamos este punto como origen. Hacia arriba quedaría el norte, hacia abajo el sur, hacia acá quedaría el oeste, y este sería el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante tanto la X como la Y son negativas. Hacemos los cálculos respectivos y obtenemos estos valores. Denle pausa al video y lo pueden calcular, lo pueden probar en su calculadora hasta que les dé y puedan saber por qué salieron esos datos de ahí. De hecho, el día sábado vamos a explicar muy bien con más detalles este tipo de ejercicio. A cada componente entonces le vamos a sumar su componente homólogo, es decir, para encontrar las componentes totales en X vamos a sumar en X del vector 1, en X del 2 y en X de la distancia 3. Ahí los tienen con sus respectivos signos, el que suma suma, el que resta resta, haciendo el proceso aritmético da 600. En el caso de la componente en Y igual, las componentes en Y de cada uno de los vectores, y hacemos la suma o resta respectiva y da 750 con signo negativo. Esas son las componentes. Ahora, lo primero que también podíamos haber, o se nos hubiera ocurrido hacer, es hacer una tablita parecida a esta, donde podamos sumar y restar las cantidades vectoriales de sus componentes. Es decir, podemos hacerlo de muchas maneras, eso no importa. Luego calculamos la magnitud del vector resultante, o la distancia total al final, es la distancia de la proyección en X al cuadrado más la de su magnitud en Y. Al sumar esto nos da 960 luego de haber sacado raíz cuadrada. Hacemos la división de la componente en Y con la componente en X y calculamos tangente inversa y me da menos 51 grados. Ya sabemos entonces que se desplaza 960 kilómetros y apunta 51 grados por debajo del eje X, es decir, por el sur del este, a como se indica en la figura al original aquí. Miren, aquí está el ejercicio. Entonces, si ustedes notan, es un ejercicio sencillo, un poco intuitivo, quizás por la utilización de fórmulas matemáticas y funciones trigonométricas se sienta complicado, pero no lo es realmente. Aquí hay algunos ejercicios propuestos para que ustedes puedan ir probándolo, puedan ir calentando un poco y espero pues que tengan un poco de éxito. Si ustedes notan que alguno de los ejercicios no da, en el caso de los dos primeros pues no les va a dar ninguna respuesta porque no les coloque respuesta. Son unos ejercicios que están propuestos en un libro y en los siguientes tres sí ya están ahí las respuestas. Entonces, si no da, por favor escríbanlo y me dicen ahí que no da esa respuesta que está ahí por algún error, quizás me equivoqué. Hagan las consultas, ya sea por Messenger o WhatsApp o por las publicaciones, simplemente hacen un comentario. Y para los que no tienen WhatsApp o no están agregados en los grupos, por favor compártanlo, mándenselos para que ellos tengan acceso a ir leyendo también lo que vamos a ver. Y vamos a continuar entonces con el movimiento circular. El movimiento circular es un movimiento simple, sencillo, que nosotros estamos acostumbrados a verlos en muchos momentos. Cuando niños a veces agarramos una piedra, la atamos a una cuerda y la comenzamos a hacer girar, y cuando hacemos eso la gente se asusta, otros muchachitos vienen y te dicen no hagas eso, porque si la piedra se suelta o se rompe la cuerda, esa piedra va a salir tirada y va a pegar en cualquier lugar. Y ese efecto, ese fenómeno precisamente se debe al movimiento circular. Y lo vamos a ver a continuación. Primero definamos movimiento circular. Hay que estar claro que es un movimiento uniforme en la que la rapidez no cambia. Lo único que hay es un cambio de dirección.
De hecho, el fenómeno que hace que ese movimiento gire a su alrededor es precisamente una dirección circular que sea constante. Si eso no es constante, no se forma el círculo. Ahora, tenemos el ejemplo de la niña que toma una cuerda y la está haciendo girar. Y podemos ver dos componentes importantes. Una V, eso significa velocidad lineal, lo que pasaría si esa cuerda se rompe. Si esa cuerda se rompe, ya no seguiría girando, sino que saliera disparada en línea recta, hacia cualquier lugar, pero sale en línea recta. Y vemos una fuerza, una FC, significa fuerza centrípeta, que significa hacia el centro. Esa es la que hace que gire y no salga en línea recta. También existe una fuerza centrífuga que expulsa, o que es lo que pretende jalar a la piedra hacia afuera y sacarla del sistema. Pero en este caso, si la piedra no se rompe, la fuerza centrípeta es mayor a la fuerza centrífuga y por tanto la piedra va a continuar dando vueltas circulares. Ahora, si el cordel en este caso se rompiera, vamos a ver este ejemplo. Aquí está, miren, si se rompiera, entonces la piedrita o esa pequeña roca saliera disparada y bueno, pues le dieras a cualquiera, ¿no? A cualquiera. ¿Cuáles son las magnitudes o conceptos importantes del movimiento circular? Primero, debemos comprender qué cosa es el periodo. El periodo es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa, es decir, cuánto tiempo tarda esta pelotita en salir de aquí y regresar acá. A eso se llama periodo. Eso es T. Periodo es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa. Si ustedes lo quieren ver desde el punto de vista matemático, podemos enunciar una fórmula, si así lo podemos describir, y diríamos que el tiempo T, o T, que es el periodo en mayúscula, es igual al tiempo T que se lleva en dar n vueltas. La frecuencia es parecida al periodo, solo que es lo contrario. Es la cantidad de vueltas que da un cuerpo en un determinado tiempo. Esta definición se la debemos a un señor llamado Heinrich Rudolf Hertz. Él analizó un poco estos fenómenos y definió la frecuencia como el número de vueltas que realiza un cuerpo por unidad de tiempo. Es decir, cuántas vueltas da esta pelotita alrededor de su trayectoria circular en un segundo. Si en un segundo ella logra dar 2 vueltas, entonces es su frecuencia. Si en un segundo no da 2 vueltas, apenas da 0.5 vueltas, es decir, llega a la mitad, esa es su frecuencia. Entonces la frecuencia es con relación a un tiempo estático y el periodo es el número de vueltas, es el tiempo que tarda en una vuelta completa. Entonces esas son las diferencias, y si queremos ver la frecuencia como un aspecto matemático, podemos sacar una fórmula que dice n sobre t, es lo contrario, si ustedes notan, al tiempo o al periodo. Ahora, existe una relación entre periodo y frecuencia. Si ustedes notaron, las definiciones son iguales, pero en sentido contrario, si podríamos llamarlo así. El periodo es 1 sobre f y la frecuencia es 1 sobre t, es decir, el periodo 1 sobre la frecuencia o el recíproco de la frecuencia, y la frecuencia 1 sobre el periodo o el recíproco del periodo. Ahora, si nosotros multiplicáramos el periodo por la frecuencia, eso nos va a dar igual a 1, porque recuerden que ambas son recíprocas de la otra. Una definición importante que hay que conocer es el radián. ¿Qué cosa es un radián? Un radián es un ángulo en donde el arco tiene la misma longitud que el radio. Y los radianes tienen unas relaciones de equivalencia, fíjense muy bien. ¿Qué pasa cuando la longitud del radio, es decir, esta longitud que está acá, es igual a la longitud que está acá afuera? Esto es el arco, esto es el radio. Entonces, cuando se cumple o se llega con esa característica, lo que se forma acá, esta abertura, se llama radián. Y un radián es equivalente a 57.3 grados. O bien, una revolución, entiéndase la palabra revolución como una vuelta completa, ¿ok?
Una revolución es una vuelta completa de 360 grados, lo que indica tener 2pi radianes. Ahora, los radianes son adimensionales, es decir, no tienen dimensiones. Cuando yo digo 3 metros, 3 centímetros, 3 minutos, esas son dimensiones, pero el radián no tiene dimensiones, es adimensional. Ahora, un ángulo en radianes está dado en términos de longitud de arco y se puede calcular a partir de una fórmula o de una expresión matemática. Y en este caso, lo más sencillo es calcular θ, que es su desplazamiento angular. Y aquí es donde vamos a introducir el primer término, desplazamiento angular, que es esto que está acá. ¿Cuánto se desplaza acá? Y es la longitud L sobre R, es decir, sobre el radio. A eso se le llama desplazamiento angular. Ahora, la velocidad angular es otra relación que existe entre el desplazamiento angular y el tiempo que tarda ese móvil en realizar ese desplazamiento. Pero el desplazamiento angular debe estar expresado en radianes. El desplazamiento angular es la variación que hay de desplazamiento angular, es decir, si se desplazó desde aquí hasta acá y luego de aquí hasta acá, entonces el desplazamiento angular, así como lo vemos en la gráfica, es una variación de delta θ acá con relación al tiempo, en cuánto tiempo lo hizo. La velocidad angular se representa por esta W en letra romana, que no es una W sencilla, sino es un omega. Y decimos que su velocidad angular promedio es la diferencia de los desplazamientos angulares entre el tiempo. También podemos encontrar algunas relaciones sencillas como desplazamiento angular es igual al desplazamiento angular inicial, o velocidad angular inicial, más la aceleración angular por la variación del tiempo. Y aquí vamos a entrar a otro concepto importante, que es la aceleración angular, pero lo vamos a ver en el siguiente acá. Ahora, las unidades de la velocidad angular promedio son radianes por segundo. Es decir, cuando ustedes tengan que calcular una velocidad angular, ustedes la tienen que dar en radianes por segundo. Dado que una vuelta completa o un ciclo de un sistema de rotación se mide en radianes, se puede calcular también la velocidad angular a partir de la frecuencia. Mírese bien, la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Y si la frecuencia se relaciona con el periodo, también se puede calcular con el periodo. Recuerden de que la frecuencia es 1 sobre t. Entonces la velocidad angular sería 2pi sobre el periodo. Hay muchas maneras de calcular la velocidad angular. Vamos a entrar a la aceleración angular. La aceleración angular es la relación que existe entre el cambio de la velocidad angular, W, y el intervalo de tiempo que tarda en realizar el cambio. Es decir, las unidades típicas de la velocidad angular se representan como alfa es igual a radianes por segundo cuadrado o revoluciones por minuto cuadrado, es decir, en cualquier otra medida que involucre un desplazamiento angular y un tiempo al cuadrado. Ahora, es posible siempre en algunos momentos asociar la dirección angular y por esa razón es necesario describir algunas fórmulas importantes. Por ejemplo, la primera, que la aceleración angular es igual a la variación de la velocidad angular sobre la variación del tiempo. Ahora, si nosotros despejamos esa delta velocidad angular, estaríamos diciendo que sería la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial entre el tiempo, que es una forma un poco más precisa, ¿no? Más sencilla de encontrar. Ahora, las ecuaciones del movimiento angular tienen una relación parecida a la del desplazamiento en el movimiento lineal. Si ustedes se fijan, en el movimiento lineal la velocidad promedio era la mitad de la suma de las dos velocidades. Pues nosotros en el movimiento angular tenemos algunas parecidas. Y acá están los desplazamientos angulares con sus respectivas equivalencias. Esta tablita también está en el folleto, les va a servir, las van a poder recortar si ustedes quieren, para tenerlas a mano y ocuparlas en algún tipo de prueba o en los trabajos que vayamos a hacer. Recuerden que este sábado tenemos la primera prueba online
y de hecho pues tengo que diseñárselas para que ustedes la tengan lista y ustedes estén preparados y poder hacer la prueba. Bueno, sigamos. Las relaciones que existen entre las cantidades angulares y tangenciales cuando un cuerpo está girando, ¿sí? Está girando y un punto cualquiera, un punto en el disco, está a una distancia L, entonces se forman algunas ecuaciones interesantes que nos pueden ayudar para resolver. Además, aquí aparece un concepto un poquito distinto. Se llama aceleración tangencial. Esto que está acá. La aceleración tangencial, señores, no es nada más que el radio por la velocidad angular. Es decir, son fórmulas sencillas acá. Y si quiero la velocidad lineal, es decir, la velocidad con la que saliera disparado el cuerpo si se rompiera el cable, es igual a el radio por la velocidad angular. Son formulitas que nos van a servir. A continuación tenemos la aceleración centrípeta. ¿Qué es la aceleración centrípeta? Pues es la fuerza o la velocidad con la que cambia la velocidad lineal con relación al radio. Por eso es que la aceleración centrípeta tiene la siguiente fórmula: velocidad lineal al cuadrado entre el radio. Si ustedes notan, ahí tenemos las aceleraciones centrípetas con relación a las velocidades lineales. Ahí tienen, ¿no? Miren, velocidad lineal o tangencial, ¿no? Que es lo mismo, es la velocidad con la que el cuerpo saliera si se soltara de esa circunferencia, y la aceleración es la forma o la variación o la rapidez con la que este cuerpo va girando hacia el centro. Ahora, para esto también necesitamos entender el concepto de fuerza centrípeta, que era lo que les explicaba al inicio. Es la fuerza con la que el cuerpo se mueve hacia el centro para que no se salga de su recorrido. Y la fuerza centrípeta es una relación entre la masa del cuerpo, porque ahí tiene que ver la masa. No es lo mismo de tener una piedrita chiquita que una piedrota grande, ¿no? Entonces, la masa por el radio por la velocidad angular al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo sencillo y práctico. Exprese cada una de las siguientes cantidades en términos de otras medidas angulares. 28 grados, un cuarto de revoluciones por segundo y 2.18 radianes por segundo cuadrado. Si ustedes pueden ver en la primera, está sencilla, ¿no? Son 28 grados, lo voy a pasar a revoluciones. 28 grados, a ver cuántas vueltas son. Una vuelta o una revolución es igual a 360 grados. Hago la división y me da 0.078 revoluciones. Revoluciones, recuerden, repito, revoluciones indica vueltas, ¿ok? Ahora, pasemos esos 28 grados a radianes. Entonces, hacemos uso de las identidades anteriores y decimos que 2 pi radianes equivalen a 360 grados. Al hacer la división, me quedan 0.49 radianes. Pueden ir probándolo en su calculadora. En el inciso B tengo que un cuarto de revolución, es decir, un cuarto de vuelta, ¿no? Entonces un cuarto de vuelta o 0.25 revoluciones por segundo equivalen a 360 grados, una vuelta completa, o sea 90 grados. Y evidentemente, ¿no? Recuerden que en un plano cartesiano, para dar una vuelta completa, primero se pasa por el primer cuadrante, luego por el segundo cuadrante, después por el tercer cuadrante, después por el cuarto cuadrante. Es decir, una de las 4 vueltas son 90 grados. Y tiene lógica, ¿no? Si lo queremos calcular en radianes por segundo, pues igual vamos a hacer el mismo procedimiento con las relaciones equivalentes a radianes. Y en este caso, pues, un cuarto de vuelta son pi medio radianes. En el inciso C, 2.18 radianes por segundo cuadrado lo vamos a pasar a grados por segundo cuadrado y simplemente pues usamos las relaciones que ya conocemos. Pueden hacer consulta, pueden escribir alguna pregunta en los comentarios y les recomiendo que tomen su calculadora y lo practiquen hasta que le puedan entender. Vamos a ver un ejercicio un poco más complejo, ¿no? Los anteriores eran de conversión. La lenteja de un péndulo de 90 centímetros de longitud se balancea en un arco de 15 centímetros, como se muestra en la figura. Vamos a ver la figura. Encuentre el ángulo de oscilación en radianes y en grados. Primero tenemos que tener en cuenta de que esto que está acá es un radio, 90 centímetros, y esto que está acá, que dice que forma un arco, precisamente es un arco, un desplazamiento angular, 15 centímetros. Primero recordemos que L, o sea la longitud
de ese segmento es r por teta, es decir, 0.15 metros. Y recuerden que estos 0.15 metros salen de acá, de los 15 centímetros. Recuerden de que en el sistema internacional no se miden en centímetros las longitudes se miden en metros exactamente. Por eso es que tanto el arco, que es L, como R, que es el radio, los pasamos a metro. ¿Y cómo se transforma metro a partir de centímetro? Dividiendo entre 100. Entonces tenemos 0.15 metros entre 0.9 metros y me da a 0.167 radianes, o redondeado a 0.17 radianes. Ahora, si lo queremos en grados, nada más convertimos en grados y tenemos 9 grados con 6 décimas. Creo que hasta el momento está sencillo, ¿verdad? Miremos otro ejemplo. Un ventilador gira a una tasa de 900 revoluciones por minuto. RPM es un concepto que tal vez ustedes han visto en muchas ocasiones, quizás en vehículos, quizás en algunos electrodomésticos, pero RPM significa revoluciones por minuto, lo que está entre paréntesis a continuación. Calcule la rapidez angular en cualquier punto donde se encuentren las aspas del ventilador y determine la rapidez tangencial del extremo del aspa si la distancia entre el centro y el extremo es de 20 centímetros. Cuando ya me dan la distancia entre el centro y el extremo, me están dando radio, ¿ok? Entonces vamos a revisar los datos que tenemos. Primero vamos a convertir la frecuencia, esa frecuencia que tenemos de 900 revoluciones por minuto, es decir, vueltas por tiempo, ¿no? Y me da 15 revoluciones por segundo, es decir, 15 vueltas en un segundo. Eso es la frecuencia que tiene un abanico convencional, un ventilador. Entonces, calculamos la velocidad angular, que es igual a 2pi por la frecuencia, y en este caso 2pi por la frecuencia equivale a tener 94.2 radianes por segundo. Utilizando la calculadora, pues haciendo la conversión, 2pi por 15 para todos los puntos del aspa, es decir, no importa en qué lugar esté, la velocidad angular va a ser igual. Luego en el inciso B, la rapidez tangencial, o sea la velocidad lineal, que es igual al radio por la velocidad angular. El radio, recuerden que es de 20 centímetros y lo convertimos a metro y tenemos 0.2 metros multiplicado por 94.2 radianes, obtenemos 18.8 metros por segundo cuadrado. Note que el radián no aparece en las ecuaciones. ¿Por qué? Porque el radián es adimensional, es decir, no tiene dimensión. Cuando hay metro se escribe metro, aunque existe el radián. Cuando no hay nada, pues se escribe el radián. Vamos a ver otro ejemplo sencillo. Un cuerpo de 2 kilogramos se ata al extremo de una cuerda y se hace girar en círculos horizontales de 1.5 metros de radio. Si el cuerpo realiza 3 revoluciones completas en un segundo, determine su rapidez lineal y su aceleración centrípeta. Creo que este ejercicio se está resolviendo básicamente solo, porque ya me están dando, primero, que tiene una trayectoria circular y que, como todo círculo, tiene un perímetro de 2pi, es decir, de 2pi por r. Recuerden la longitud de la circunferencia en geometría básica cuando miraron matemática general. Entonces, primero encontramos la longitud completa. ¿Cuánto recorre ese cuerpo en realidad? Recorre 9.43 metros, es decir, en el giro completo acá, miren, todo este giro. A continuación vamos a calcular eso en frecuencia. ¿De cuánto es la frecuencia? Dice que realiza 3 revoluciones en un segundo, es decir, 1 sobre 3. 1 sobre 3 es 0.33 segundos para calcular el tiempo de una revolución. Estamos claros, ¿verdad? ¿De dónde salió el 0.33? Dice, realiza 3 revoluciones en un segundo. Entonces dividimos 1 entre 3 y eso me da 0.33. Entonces la velocidad lineal va a ser igual a la longitud que describe la trayectoria, que en este caso son 9.43 metros, entre el tiempo, y el tiempo es 1.33 segundos. Haciendo este cálculo me da 28.3 metros por segundo la velocidad lineal.
Después calculamos la aceleración centrípeta y es fácil, ¿no? Con la velocidad ya calculada y el radio en mano, entonces simplemente hacemos lo que expresa la fórmula. Primero elevamos al cuadrado la velocidad lineal y luego la dividimos entre 1.5 y así obtenemos el 534 que está ahí en la lámina. Tenemos algunos ejercicios propuestos para esta unidad que recuerden que, bueno, en este caso están con las respuestas dadas. Recordemos de que estos ejercicios pues no están escritos en piedra. Si los resuelven y por alguna razón alguna de las respuestas no da y estamos claros que puede ser que me equivoqué, tuve algún error, pues ustedes lo escriben en los comentarios. A continuación, lanzamiento de proyectiles. Los lanzamientos de proyectiles son un caso especial del movimiento parabólico, pero en particular los proyectiles son aquellos que se lanzan a partir de una velocidad inicial cero, es decir, desde un punto en adelante, y de que de hecho describe una trayectoria parabólica. La definición oficial dice que si un objeto se proyecta horizontalmente, la mejor manera de describir su movimiento es considerar separar el movimiento horizontal y el movimiento vertical, y quiero que se fijen en esto. Acá tenemos una pelota que está sentada, apoyada en una base, y un resorte que al ser liberado va a lanzar a la pelota de manera horizontal. Y acá tengo una pelota 2 que está detenida por acá, que si suelto esto, ella simplemente cae en caída libre. ¿Qué va a pasar si esas pelotas yo las suelto? Es decir, si acciono al resorte que empuje a la pelota y si suelto esto acá al mismo tiempo. Vamos a ver. Indaguen ustedes ahorita qué pasaría. ¿Qué cae primero? Vamos a ver. ¿Cae primero la pelota 1 o cae primero la pelota 2? Vamos. Detengan el video un momento y piensen y tengan su respuesta. Si ya lo pensaron, entonces vamos a ver quién cae primero. ¿Será la pelota 1 que va a salir horizontalmente o la pelota 2 que va a caer de manera vertical en caída libre? Si ustedes se fijan, en el mismo instante en que cae la pelota en caída libre y en que se suelta el resorte de la pelota, ellos van a caer de manera distinta. Este va a ir cayendo parabólicamente hasta llegar al suelo y este verticalmente en caída libre hasta llegar al suelo, pero en cualquier parte de ese movimiento van a la misma altura. Es decir, el movimiento parabólico, en este caso el movimiento del lanzamiento de proyectiles, se caracteriza porque tanto el movimiento vertical como el movimiento horizontal es cierto que son independientes, pero se relacionan y cada uno sucede como si el otro no sucediera. Es decir, no tiene nada que ver de que este se vaya desplazando de manera horizontal, porque en su caída iría a la misma altura como que si viniera cayendo en caída libre. Fíjense bien, en un segundo tienen la misma altura los dos, en 2 segundos tienen la misma altura, en 3 segundos la misma altura y en el cuarto segundo ya están en el suelo ambos. Entonces, ¿quién cae primero? Ambos caen a la misma vez. Y no importa en el movimiento que lo hayan hecho, simplemente porque es una de las características del movimiento de lanzamiento de proyectil. Consideremos entonces en el lanzamiento de proyectiles algunas variables interesantes. La velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial en X. ¿Estamos? La velocidad inicial en Y es igual a 0. Porque recuerden de que como es un lanzamiento de proyectil debe partir desde un punto en reposo. La aceleración en X es 0 y la aceleración en Y va a depender de la gravedad porque viene cayendo. ¿Ok? Ahora, lo podemos describir a partir de dos fórmulas importantes, tanto el desplazamiento horizontal como el desplazamiento vertical. ¿Qué tan largo va a caer un cuerpo? Bueno, va a ser X igual a la velocidad inicial por el tiempo. Va a depender en mucho a su velocidad inicial y en el tiempo que permanezca en el aire, evidentemente. El desplazamiento vertical, es decir, la altura a la que va a estar ese cuerpo en un determinado tiempo, se va a describir por la fórmula velocidad inicial en Y por T más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Cabe señalar que la gravedad va a tener un valor convencional, es decir, la gravedad se puede tomar positiva en algunos casos y negativa en otros casos.
Generalmente cuando la pelota cae o un cuerpo cae, su gravedad es positiva, y cuando sube, su gravedad es considerada negativa. Ahora, existen componentes también verticales y horizontales. A partir de eso, o de las fórmulas anteriores, la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial en X por su proyección en el eje X, y la velocidad en Y tiene su proyección también en Y con relación a la gravedad y al tiempo. Son formulitas básicas que no vamos a ahondar en ellas, pero sí las vamos a utilizar en su momento. Hay un formulario sencillo acá que se puede utilizar para resolver ejercicios. Cada fórmula está destinada para un caso específico, así que vamos a tratar de abordar algunos ejemplos para que quede todo claro y sepan cuándo usar una fórmula y cuándo otra. El ejemplo 8 dice: un esquiador inicia un salto horizontalmente con una velocidad inicial de 25 metros por segundo, como se muestra en la figura. Miremos al saltador, ahí está. Él saltó con una velocidad inicial de 25 metros por segundo. Luego, la altura inicial al final de la rampa fue de 80 metros arriba del punto de contacto del suelo. Luego dice, otro dato importante, dice cuánto tiempo permanece en el aire el esquiador, qué tan lejos va horizontalmente, es decir, hasta dónde va a caer, y cuáles son las componentes. Vamos a ver. Primero, el inciso A. Para la proyección horizontal, observemos que la velocidad vertical inicial es 0, ¿sí? Y que la velocidad horizontal no va a cambiar. Además, si elegimos positiva la dirección descendiente, la aceleración va a ser 9.8, es decir, estamos diciendo que es positiva la gravedad, ¿no? Y el resto de los parámetros pues igual van a ser positivos. Entonces vamos a ir resolviendo los datos. Primero, velocidad inicial en Y es 0, obviamente, porque va en un plano ahorita horizontal, no en vertical, no va cayendo ni subiendo. La aceleración la vamos a considerar positiva, es decir, la gravedad va a ser positiva. Y sustituyendo los datos, no, por el momento ningún dato, vamos a colocar el otro valor, que es Y, la altura inicial. Es decir, aquí inicialmente está a una altura de 80 metros por encima. Ahí por eso tenemos el 80 positivo. ¿Cómo encontramos T? Bueno, utilizamos la fórmula Y igual velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recordemos de que este valor es 0, este valor que está acá es 0, por tanto la fórmula solo me quedaría expresada como un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y resolviendo, despejando T, recuerden que es T la variable que tengo que despejar, entonces mando a multiplicar el 2, mando a dividir a la G y por último le sacamos la raíz cuadrada a la T cuadrada y me queda una fórmula sencilla. Sustituyendo los datos que tengo anteriormente, me queda que en 4 segundos este señor va a tocar allá el suelo. Ahora, en el inciso B, la velocidad horizontal es constante, es decir, en el eje X se mueve constante y él simplemente va a describir una distancia de 25 por 4.4 y listo, 101 metros. Él va a desplazarse casi una cuadra, ¿no? 101 metros. En el C, las componentes horizontales y verticales no cambian y por tanto es igual a 25 metros en el punto de aterrizaje. Como componente vertical final va a estar dada por velocidad en Y, gravedad por el tiempo, hacemos el producto y eso es 39.6. La componente horizontal es de 25 y la componente vertical de 39. Ahí tenemos que el problema está resuelto. Recuerde que con fines prácticos se elige la dirección descendiente como positiva y bueno, demostrar la velocidad final, eso pues ustedes pues lo pueden ya resolver, y el ángulo en el que cayó, pero eso no es muy relevante. Lo importante es que puedan aplicar algunas fórmulas básicas elementales para este tipo de ejercicio. Hay unos ejercicios propuestos para esta parte, para este tema, y no son complicados, son sencillos. Espero que los resuelvan. Si tienen dudas, pues ya saben, comentarios, y nos vemos el sábado en la clase. Muchas gracias muchachos y que tengan una linda semana.